Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. El pueblo de Israel tenía la tierra, ¿te acuerdas? Dios le dijo a Abraham, te daré esta tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! ¿Quién no quiere vivir en una tierra que fluye leche y miel? ¿No? Luego Dios le dijo a Israel, Israel, en esta tierra levántame un templo porque quiero estar en medio de ustedes. ¡Wow! Entonces Israel no solo que tenía una tierra bendecida, sino que tenía a Dios en medio de su tierra a través de un templo. Y eso fue la construcción de Moisés, que primeramente lo hizo. Y en obediencia a Dios, Dios construyó una carpa, una tienda donde la Shekinah, la gloria de Dios, vino a habitar en medio del pueblo. ¡Qué tremendo! Ningún otro pueblo en ese tiempo tenía el privilegio de tener la Shekinah dentro o en medio de ellos, excepto Israel. ¡Wow! Así que Israel era bendecido, tenía la tierra, tenía el templo, pero tenía la ley. Dios le había dado a Moisés, el receptor de los 10 mandamientos. Dios le dio a Israel los 10 mandamientos por una razón muy importante. Dios le dijo al pueblo de Israel, serán ustedes un pueblo diferente. Serán diferentes si ustedes obedecen mi voz, si ustedes obedecen mi ley. Porque de lo contrario serán igual o peor que esos pueblos, paganos, idólatras. Pero si ustedes, Israel, me obedecen y hacen conforme a la ley, serán un pueblo diferente y bendecido. Wow, van tres cosas. Está la tierra, está el templo, está la ley de Dios. Wow, Israel era o no era bendecido, era o no era privilegiado. Pero también Dios se encargó de que el pueblo tenga líderes y estos líderes hablaran por la boca de Dios. Dios, mejor dicho, usó la boca de los profetas para a través de los profetas hablar a Dios. ¿Y recuerdan ustedes cuáles profetas Dios usó para hablarle a Dios, al pueblo? ¿Cuáles profetas Dios usó para hablarles al pueblo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Alguien me ayuda con algún profeta de los que había Dios usado para decirle a Israel los pecados en los que estaban ellos caminando? Amós es uno de los profetas. Otro, Joel, otro profeta. ¿Quién más? ¿No se acuerdan de aquel profeta que tuvo que casarse con una prostituta? Oseas era uno de los profetas que representó el pecado de Israel en sus propias carnes, como decimos, en su propia persona. Le dijo Dios, Oseas, cásate con una prostituta porque es así como está mi pueblo, prostituido. Ok, y vimos algunos de esos profetas que vinieron de parte de Dios y hablaron de los pecados que estaba cometiendo Israel. Uno de los pecados que también vimos, uno de los profetas que vino de parte de Dios, recuerdan que este profeta, en vez de hacer la voluntad de Dios, huyó al otro lado para no hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Quién fue ese profeta? Jonás. Pero Dios tenía un pez, un pez para Jonás, porque Jonás quiso hacerse el vivo, quiso hacerse el más inteligente de Dios. Y sabes, generalmente a los que se hacen los vivos y quieren hacerse mejor que Dios o pensar mejor que Dios, ¿sabes lo que Dios hace? Prepara un pez y te mete en el pez y después el pez te vomita. ¡Ah! Y muchas personas viven ese tipo de experiencias que
por no obedecer a Dios, por huir de la voluntad de Dios. Ahora, fíjate qué interesante, Dios le dijo a Israel que Israel sería un pueblo, luz para las naciones. Y en Jonás estaba representado el pueblo que tenía que ser luz a las naciones, estaba huyendo de esta comisión que Dios le había dado. El propósito de Israel era de dar a conocer al mundo este Dios que tenía. Pero Israel, entonces, Dios le dio tierra, Dios le dio el templo, Dios le dio la ley, Dios le dio los líderes. ¿Y sabes qué hizo Israel con todo eso? Lo menospreció. ¿Sabes lo que hizo Israel con todas las bendiciones de Dios? Es triste porque en Segunda de Crónicas, capítulo 36, encontramos una frase muy lapidaria, y ahí vamos a empezar en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 36, y esa frase es lapidaria porque termina con Israel diciendo lo siguiente. Fíjate, quisiera leer desde el versículo 14. Segunda de Crónicas 36, 14. Ahora acuérdate, Dios le había dado a Israel tierra, templo, ley, líderes. Dios había estado con Israel dándoles victorias sobre todos los otros pueblos paganos. Y entonces llega un momento en la vida de Israel que sucede esto. Versículo 14. Dice así: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Así es como va a terminar la historia de Israel. Así es como el pueblo de Israel y sus líderes terminan aumentando la iniquidad. ¿Cómo? ¿No era este un pueblo que tenía que obedecer a Dios? ¿No era este un pueblo privilegiado, bendecido? Pero mira cómo termina un pueblo haciendo la iniquidad. Miremos, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de los mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y ahí está mencionado, ¿ves? El amor de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, dándoles oportunidades a los israelitas que se arrepintieran por medio de los profetas. 16 profetas, 12 profetas menores, 4 mayores. Dios los envió para que hablaran de parte de Dios. ¿Y qué hicieron Israel? Los menospreciaron. No les escucharon. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¡Wow! ¿Quieres causar la ira de Dios, el enojo de Dios? Pues Israel es la historia en la que nosotros debemos medirnos. Israel es el pueblo que representa nuestra vida. Si es que nosotros nos alejamos del Dios verdadero, terminaremos como Israel. ¿Y qué pasó con Israel? Fíjate cómo termina el versículo 16. ¿Cómo termina, hermanos? Ayúdenme a leer juntos al final qué dice esa frase. No escucho, hermanos. No, la última frase después de la coma, ¿qué dice? No escucho. Ok, en este lado nadie está leyendo la Biblia. No sé si trajeron su Biblia, no sé si quieren leerla, no sé si tienen ganas de leerla, no sé. Pero, ¿qué dice ahí al final? ¿Otra vez? ¡Wow! Y sabes, me pone a mí la carne de gallina porque nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un Dios que nos han
enseñado y es verdad que Dios es misericordioso, lleno de gracia, de amor, de bondad, toda paciencia, sí, pero sabes, nos olvidamos que Dios es un Dios de ira, un Dios justo y un Dios celoso. Cuidado, porque cuando nosotros vemos la vida de Israel que menospreció las cosas de Dios, Dios dice en un momento en la vida de Israel no hubo ya remedio. No hubo, pues has pisoteado los regalos de Dios, has menospreciado la gracia de Dios. Dios te ha dado tanto, Dios te ha compartido tanto de su amor, de su gracia, de su misericordia, pero llega un momento en que Dios dice, no hay ya remedio, no hay remedio. Y entonces, tristemente, bueno, no tristemente, pero gracias a Dios que en su amor, Él podría haberle dicho a Israel, ok, los dejo y punto, y se acabó, me busco otro pueblo o hago otro plan o qué sé yo. Pero es lo que pasó con Adán y Eva. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios? Los dejó, los abandonó, dijo ya esta raza humana es depravada, es vil, los voy a dejar. ¿Qué hizo Dios? Los disciplinó por su pecado, pero no los dejó. Ellos se cubrieron con hojas, pero Dios los cubrió con pieles. Y entonces con Israel pasa lo mismo. Con Israel, Dios dice, basta, no hay remedio. Ahora hay que disciplinar a este pueblo, hay que escarmentar a este pueblo, hay que pasarle por el tamiz de la disciplina. Pero no los ha desechado. Porque fíjate, sigamos leyendo, segunda de Crónicas, donde estamos, versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes, chicos, tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios, destruyendo todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. Así que Dios tiene que hacer algo con su pueblo, tiene que disciplinarlos. Dice Hebreos capítulo 12, dice que el padre al hijo que ama, disciplina. Si tú amas a tu hijo, tú tienes que aprender cómo ayudarle a hacer correcciones en su vida, especialmente cuando ves un carácter torcido, especialmente cuando ves algo que en el niño necesita ser enderezado, porque es la palabra de Dios que nos ayuda a exhortar, a corregir al niño en su camino para que él crezca derecho. Dios hace lo mismo con sus hijos. Lo hizo con Israel. Estaban creciendo, habían crecido, pero habían crecido mal. En vez de buscar a Dios, en vez de obedecer a Dios, menospreciaron a Dios y las cosas que habían recibido de Dios. Y entonces ahora les encontramos en el 722, Asiria vino contra las 10 tribus del norte, Israel, y se los llevó a Asiria como esclavos. ¿Recuerdan? Vimos eso la semana anterior. Un esclavo, una persona que es sacada de su pueblo y llevada a otro pueblo es esclavo. Y ahí empieza la esclavitud. Después en el 586 viene Nabucodonosor al sur y se los lleva a la tribu de Judá y Benjamín a Babilonia. Ahora Israel y Judá están
esclavos en Babilonia. Esclavos. ¿Saben lo que es un esclavo? Un esclavo es aquel que no tiene su propia decisión, no puede decidir, otro decide por él. Y eso es lo que pasó con Israel y Judá. Dios los disciplinó, les dijo, ¿quieren ídolos? ¿Quieren vivir bajo un sistema idolátrico? Bueno, vayan a Babilonia, vayan a Asiria, porque ahí esos pueblos paganos están llenos de ídolos. ¡Wow! Los entregó. Y vimos eso en Romanos capítulo 1. Dios los entrega a sus pasiones. Dios los entrega para que vivan como quieren vivir. Y entonces vemos ahora a Israel y a Judá esclavos en Babilonia. Ahora, ¿Dios se olvidó de ellos? ¿Dios se olvidó de Israel? ¿Dios se olvidó de Judá? No, porque Dios entonces continúa su plan. ¿Sabes? Esto es algo maravilloso cuando tú lees la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento. Dios siempre está invitándonos a unirnos a su plan. Dios siempre ha sido caballero en invitar a personas a unirse al plan divino para que entonces el hombre y la mujer tengan trascendencia en la vida. Porque es un Dios eterno el que hace sentido a la vida para poder tener trascendencia. Porque si tú vives esta vida lejos de Dios, sin Dios, y haciendo tus propios planes son primero terrenales, son temporales y no hay trascendencia. Tener casa es bueno, tener carro es bueno, tener cosas es bueno, pero eso no trasciende. Te mueres y todo se queda acá. Pero cuando tú entiendes que Dios te está invitando a una historia mucho más grande que tu propia vida, que tu propia existencia, tu vida puede tener mucha trascendencia en otros. Cuando tú te reproduces en tus hijos, cuando tú te reproduces en otros discípulos, cuando tú ganas personas para Cristo, eso te va a dar trascendencia en la vida. Te mueres, pero dejas un legado. Te mueres, pero dejas una huella. Te mueres, pero has hecho algo por otros que van a seguir tus pisadas. Amén. Entonces Dios tiene que disciplinar a su pueblo y ahora su pueblo está esclavo en Babilonia. ¿Cuántos años tenía que estar ahí? ¿Cuántos años dijo Jeremías? ¿Cuántos? 70 años. 70 años. Yo quisiera, si me puedes ayudar, ponerme el mapa de Persia. Bien, entonces ahora le encontramos a Israel y Judá en Babilonia. Ahora mira, hermano, déjame decirte algo. Cuando Dios dice 70 años, son 70 años. Me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque yo puedo confiar en la historia de Dios. Yo puedo meterme en la historia de Dios y confiar lo que Dios está haciendo. Todo lo que Él hace es preciso, es exacto. Por eso yo te invito a que vengas conmigo a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, porque ahora vamos a ver en estos domingos, vamos ahora a meternos en otro tema que es el retorno y la diáspora, porque lo que hemos visto ahora es el exilio. El exilio, después de la división de Israel, hubo una división que hemos visto que fue por causa de Salomón. El reino se divide en el norte y el sur, y entonces el exilio es el resultado de haber desobedecido a Dios. Pero ahora vamos a ver el retorno, o sea, ¿qué es lo que Dios... ¿Cuál es la historia que continúa después de que Israel es llevado cautivo a Babilonia? Es interesante, Daniel, que es uno de los deportados, Daniel es uno de los que fueron llevados a Babilonia como presos, como cautivos.
como esclavos, pero es interesante que Daniel en ese medio, en esa cultura, fue diferente. Y eso me encanta porque tú puedes estar en Estados Unidos, tú puedes estar acá en este país, pero todavía puedes ser diferente, en el sentido en que tu vida en Cristo va a ser una diferencia abismal con cualquier otra cultura que esté alrededor nuestro. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel hizo una diferencia abismal de tal manera que Nabucodonosor, los reyes que le tocó vivir a Daniel, dijeron, no, este muchacho es diferente, pongámoslo en el gabinete, pongámoslo en el gobierno. Fíjate, Daniel llegó de ser esclavo con toda su gente, fue promovido a ser el segundo después del rey. ¡Wow! Se puede en una cultura diferente, con un lenguaje diferente, con costumbres diferentes, uno puede ser la diferencia en Cristo Jesús. Salud, mi amor. Pero entonces pasaron 70 años y ahora mira, quiero que vengas y escuches a Daniel, porque vamos a seguir la historia de Israel. ¿Qué es lo que hace Daniel? Versículo 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén. ¿Cuántos años? 70 años. Entonces Daniel recurre a los escritos del pasado y se da cuenta, Jeremías profetizó en capítulo 25, 70 años, y han pasado 70 años. Entonces Dios comienza a revelarle a Daniel la historia que va a continuar. ¿Cómo va a continuar? Y es interesante, entonces, lo que hace Daniel. Verso 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué hizo Daniel? Oró. Aquí está una de las claves en la vida cristiana, hermanos, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, como cuando nosotros entramos en etapas diferentes de la vida, cuando tenemos decisiones que tomar, cuando algo en la vida está sucediendo duro, diferente a lo que normalmente vivimos, ¿qué debemos hacer primero? Orar. ¿Qué es lo que estamos haciendo los miércoles? Oramos. Y sabes qué, esto es importante que ustedes todos estemos en la misma página. Los miércoles no estamos orando por cualquier cosa. Los miércoles estamos orando por 4 cosas muy importantes. Estamos orando porque la gloria de Dios venga y porque la gloria de Dios pueda ser vista en mi vida, a través mío, mi familia, primero. Segundo, estamos orando por Israel, porque Pablo nos pidió que oren por Israel, sus paisanos. Pero no solamente porque Pablo era de Israel, pero porque Dios tiene un plan con Israel. Y lo que hagan con Israel es lo que va, como alguien dijo, es el reloj de Dios es Israel, no Ucrania, no Rusia, no Estados Unidos, no la China, es Israel. Por eso debemos orar por Israel, para que a Israel le vaya bien, porque si a Israel le comienza a ir mal, entonces el reloj de Dios seguirá el curso de la historia. Por eso debemos orar por Israel. Pero también debemos orar por Ucrania, por Rusia, como lo hemos venido haciendo, porque están en esta situación. Tercero, estamos orando por nuestros misioneros. Dice Jesucristo, orad por la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Orad por los obreros, porque estamos 17 hermanos que han salido de Brainer y están alrededor de Asia, de África y del norte de Rusia. Debemos estar apoyándoles con nuestras oraciones, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Amén, hermanos. Tú estás, mientras estés en esta iglesia, estamos comprometidos con estos hermanos. Está Sharon y Austin, que están también como misioneros, y hay otros misioneros en los que nosotros, el Señor ha permitido que los conozcamos y estemos con ellos. Y por último, tenemos que orar por los unos por los otros. Oramos por los unos por los otros, oramos por las necesidades de cada uno de la iglesia. Así que se vuelve interesante, te digo, hermano, antes orar para mí no era tan excitante como es ahora. Antes oraba
un minuto, 30 segundos y como que me cansaba. Pero ahora llega la media hora de estar orando y ni cuenta me di por estar orando por cosas tan específicas, tan claras, que está dentro de la voluntad de Dios. Así que te animo, hermano. Así que Daniel ora. Ahora, yo quiero en esta mañana gastar un poquito de tiempo para escuchar las oraciones de dos o tres hombres de Dios que estaban en el cautiverio y que oraron por su pueblo Israel. Escuchemos la oración de Daniel. ¿Quieres venir conmigo a escuchar la oración de Daniel? Mira lo que dice. ¿Por qué oró? Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Ok, la primera cosa entonces cuando oras sería bueno que comiences por hacer ¿qué? Confesar pecado. Confesar lo que sabes que has hecho mal. Confesar lo que sabes que a Dios no le agrada. Confesar lo que sabes que estás viviendo contra la voluntad de Dios. Tú sabes, yo no sé, pero tú sabes. Diciendo, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. ¿Ve? Daniel comienza a confesar el pecado del pueblo y el pecado de él personalmente. Fíjate cómo dice. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Ves lo que hace Daniel? Me encanta. Él es honesto. Él se da cuenta de la situación en la que el pueblo, su pueblo había pasado, había vivido, y él honestamente confiesa cuál es el problema por el cual Israel está en el cautiverio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es importante delante de Dios venir en oración y confesar nuestros pecados, ser honesto delante de Dios? A Dios no puedes ocultarle nada. Y es mejor que nosotros podamos aprovechar el tiempo que Dios nos da en dejarle al Espíritu Santo de Dios obrar en nuestra vida, de tal manera de que el Espíritu Santo redarguya nuestro pecado, lo más profundo de nuestras motivaciones e intenciones personales. A mí me encanta Pablo, porque Pablo dice tres cosas respecto a él. Pablo dice, Dios, dame una mente limpia, dame un corazón puro y dame una fe no fingida. Wow, qué rica oración. ¿Quieres orar exacta, precisamente por cosas que Dios está contento de escuchar esas oraciones y contestar? Has orado a Dios, Señor, dame una mente limpia. Porque, ¿sabes? Nuestra mente se ensucia. Nuestra mente está llena de basura muchas veces. Dame un corazón puro. Nuestro corazón tiene que ser purificado de todas estas cosas que vemos en el mundo y que nos contamina. Que el mundo trata de atraparnos en el corazón, nuestros deseos. ¿Qué deseas, hermano? ¿Deseas hacer la voluntad de Dios o deseas hacer lo que el mundo está haciendo? Los deseos. Y dice Pablo, una fe no fingida. Qué interesante, Pablo, qué honesto. Pablo estaba pidiéndole a Dios, Señor, si me das estas tres cosas, posiblemente que yo te agrade. Posiblemente es que yo esté en el camino correcto en el que debo estar. Daniel confiesa sus pecados, confiesa el pecado del pueblo. Versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Otro pecado que el pueblo cometió, no escucharon a sus profetas, y Daniel ora por ese pecado. ¿Ves? Puntual. No vengas a Dios a confesar cosas aparentando cosas. Puntualmente tienes que venir, Señor, perdóname por este pecado que he cometido.
No hagas como esa persona que dice, Señor, es que si no existiera mi mujer, si no existiera mi marido, no cometería estos pecados. Es fácil echar la culpa a otros de nuestras responsabilidades. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Esta oración es de Daniel. Y cuando Daniel ora esta oración, confesando el pecado del pueblo, confesando su propio pecado, hermano, cosas espectaculares comienzan a suceder. Quiero que escuchemos una oración que hace Jeremías, pero Jeremías estaba en Jerusalén. Daniel está en Babilonia orando esta oración de confesión del pueblo y de él mismo. Pero Jeremías, ven conmigo a Jeremías en el último capítulo. Perdón, Lamentaciones, porque Jeremías escribe Lamentaciones. Entonces, Lamentaciones es un libro de Jeremías que él se lamenta por las cosas que pasó en su pueblo. Entonces, en el último capítulo de Lamentaciones, quiero que escuchemos a Jeremías. Capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5. ¿Por qué se llama este libro Lamentaciones? Justamente porque Jeremías está lamentando de la condición en la que quedó Israel después de la disciplina. Y entonces dice así Jeremías: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestra madre son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Me parece eso escuchar en nuestros días, ¿no? Ahora bebemos el agua por dinero. Ahora tenemos que comprar botellitas, ¿no? Para beber agua. Nuestra agua bebemos por dinero. Estamos en Lamentaciones capítulo 5, versículo 5. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorean de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan y ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Interesante. Estaban trabajando mucho tiempo en el sol y como algunos vienen quemaditos como un horno. Violaron a las mujeres en Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá, y los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler, a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo en nuestro corazón, nuestra danza cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, porque el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, oh Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación, porque no olvidas completamente de nosotros y no nos abandonas tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Wow, podemos seguir viendo oraciones tras oraciones. Hermanos, Dios escucha la oración honesta, la oración sincera. Y sabes,
Cuando Dios escucha a hombres honestos y sinceros orando por el pecado que nos está alejando de Dios, es la única manera en que Dios comience a escuchar a su remanente, a su remanente. Dios no dejó a Israel. Dios escuchó a Nehemías, a Daniel, Dios escuchó a Jeremías, Dios escuchó a Nehemías. Ya vamos a leer la oración de Nehemías. Pero muchos estuvieron orando. Señor, hemos pecado, Señor, te hemos desobedecido, Señor, te hemos dejado, Señor, nos hemos llenado de ídolos, Señor, nuestra espiritualidad está por los suelos, hemos hecho maldad en la sociedad, hemos pecado. Israel fue prostituido, Israel fue una nación igual o peor que las otras naciones, porque desecharon a Jehová, desecharon al santo que nunca tendrían que haberlo hecho. Sabes, es interesante, ahora vas a Israel, hay un muro que se llama el muro de los lamentos. ¿Qué hacen los judíos ahí? Todavía continúan arrepintiéndose de lo que han hecho con Dios en el pasado y con el Mesías ahora en el presente. Dios tiene que disciplinar a este pueblo. Ahora, ¿Dios dejó a Israel? No. Ven conmigo a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Ahora, el contexto es interesante porque el contexto le vemos a Daniel orando, Jeremías orando, Nehemías también está orando. Y entonces, aquí hay 4 personajes que vamos a estudiarlos, Dios mediante, que Dios va a utilizar para hacer un cambio, lo que se va a llamar el retorno y la diáspora. El retorno del remanente fiel a Israel y la diáspora, que significa la expansión de los judíos por todo el mundo. Es interesante que de las 10 tribus del norte, ninguna regresó a Jerusalén. Ninguna tribu del norte regresó a Jerusalén, excepto los de la tribu de Judá. De la tribu de Judá regresaron para reconstruir nuevamente el templo. Por eso es interesante, 4 personajes que vamos a estar mirando. El primero es Zorobabel, repite conmigo, Zorobabel. Segundo, Esdras. Tercero, Nehemías. Y cuarto, Esther. Yo te invitaría a que en esta semana leas cualquiera de estos libros. Zorobabel está en el primer libro de Esdras, en Esdras, el libro de Esdras, todo el libro, luego está Nehemías y luego está Esther. Y esa historia de Esther es fabulosa, porque es justamente en estos tiempos que está Israel cautivo. Así que hay estos 4 personajes que vamos a estar viendo más profundamente, pero yo quiero en esta mañana mostrarte que cuando el pueblo ora, ¡wow!, suceden cosas. Ahora, Esdras capítulo 1, Dios nos va a mostrar que Dios es soberano de la historia de la humanidad. Escucha esto, Dios es soberano de la historia de la humanidad. Y eso sería bueno que te pongas en tu corazón, en tu mente, porque como dice la hermana, hay rumores de guerras, hay rumores de hambrunas, hay rumores de terremotos, hay rumores. Pero ¿sabes qué? Cuando tú conoces al que tiene el control de la historia, que es el que te va a sustentar, que te va a guiar, que te va a cuidar, ¿por qué vamos a vivir con miedo? ¿Por qué vamos a vivir con temor? Si hay un Dios en el cielo que está en control, necesitamos aprender más bien a conocerle a ese Dios. Amén. Ok, entonces ahora quiero que notes, vamos a ver lo que Dios ahora comienza a moverse en la historia para contestar estas oraciones de hombres piadosos que comienzan a darse cuenta: Dios, hemos pecado, por favor, perdónanos, por favor, danos una oportunidad. Y Dios es grande y misericordioso. Dios, cuando ve un pueblo humillado, contrito, Dios puede darnos una nueva oportunidad. ¿Cómo comienza Dios? Mira el capítulo 1 de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Ok, a ver si me puedes poner ahí a Persia. Ahora, han pasado reinos.
ha pasado Egipto, ha pasado Asiria, ha pasado Babilonia, ahora viene Persia. Los imperios se levantan y caen, depende de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la historia? Dios permite que los reinos o se levanten o caigan. Vino Grecia, vino Roma, se levantaron, cayeron, pero Israel, su pueblo sigue. Siguen el plan, siguen el foco, siguen la mira de Dios. Y entonces ahora le toca a Persia. ¿Y quién es el rey de Persia? Ciro. Y entonces ahora, ¿qué tiene que hacer Ciro? La voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso esto! Me encanta. Los impíos hacen la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios? Y Dios ahora levanta un rey impío, de un pueblo impío, pagano, idólatra, Ciro, rey de Persia. Pero ¿qué hace Dios con este rey? Mira, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, me gustaría que subrayes en tu Biblia esa frase, despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Viste? Estaba orando Daniel, estaba orando Nehemías, estaba orando Jeremías, muchos orando, muchos siervos, muchos, el remanente orando, Señor, haz algo. Y Dios comienza ¿con quién? Con un pagano. Dios comienza y despierta el espíritu de Ciro. ¿Y qué pone en el corazón de Ciro? Dios. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Subraya esto en tu Biblia, hermano. Ciro recibió palabra de Dios y le ha dicho que Dios le había enviado para que edificara casa en Judá. Lo que vamos a ver a continuación se trata de esto, de que Dios va a levantar un remanente para edificar nuevamente la casa que había destruido Babilonia. Los muros habían sido deshechos, el templo había sido derribado, los utensilios del templo, la Shekinah había sido profanado, todos los utensilios habían sido llevados a Babilonia. Israel había quedado desolada, por eso lloraron los judíos. Que en esta tierra de abundancia, de leche, miel, en esta tierra donde estaba la presencia de Dios, ahora estaba desolada. Y ahora Ciro pone Dios en el corazón de este rey perverso, malvado, que los que estaban cautivos en Persia, ahora un remanente iba a regresar. Y el primer remanente es el remanente de Zorobabel. Ya vamos a ver eso, pero el primer remanente es de Zorobabel, que viene con más de 1000 familias. Pero piensa esto, hermano, Dios contesta o no las oraciones, pero cuando estamos orando honesta, sinceramente a Dios del pecado en el que estamos viviendo, por favor, hermano, si no puedes venir los miércoles en tu casa, júntate con nosotros a las 6:30, estamos orando y queremos ver la mano de Dios en medio de nuestro pueblo. Versículo 3. Quien haya entre vosotros y su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, edifique la casa a Jehová. Este es el tema de el retorno, edificación de la casa de Jehová. ¿Escuchaste? Este es el tema que ahora compete a Israel. Ahora hay que regresar a edificar la casa, lo que había sido destruido. Versículo 4, y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele a los hombres en su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que Dios ahora en su historia comienza el retorno con su remanente.
con pocos fieles que comienzan a orar honesta y sinceramente y dicen: Dios, sí, hemos pecado, pero por favor, perdónanos y danos otra oportunidad. Y ahora entonces Dios levanta a Ciro y comienza a hacer algo nuevo. Fíjate que en el versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Nuevamente esta palabra, esta frase, el espíritu que Dios despertó para edificar la casa de Jehová. ¿Sabes, hermano? Estamos nosotros hoy mismo, la iglesia del Señor Jesucristo, en el tema de la edificación, pero ya no de un templo, como lo hizo Israel. Nuestra edificación ahora es la casa de Dios, la cual es su iglesia. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora estamos en esa etapa de Dios. La historia de Dios ahora es edificar su iglesia, a nosotros. Pero valdría la pena ver cómo Dios edificó la casa de Israel para que nosotros podamos no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque ellos, cuando comenzaron a edificar la casa, hicieron los mismos errores que hicieron sus padres. Todavía seguían en desobediencia a la ley de Dios. Y entonces Dios usa dos profetas que vamos a verlos, son muy importantes en este tiempo. El uno es Ageo y el otro es Zacarías. Ahora ven conmigo a Ageo para que veamos en este tiempo lo que Dios le dijo a Ageo, a este profeta. Porque acuérdate, Dios siempre tenía profetas. Ya hemos visto los profetas antes del exilio. Ahora vamos a ver dos profetas después del exilio, Ageo y Zacarías. Ahora, Ageo se para delante del pueblo de Dios y les va a decir estas palabras. Versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 7. Ageo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Así que Ageo es un profeta que Dios lo llama y lo dice: Ageo, ahora ayúdame para que este pueblo, este remanente que regresa a la casa, puedan ellos cumplir con esta voluntad mía, reedifiquen nuevamente la casa. De eso trata el post-exilio. Después del exilio, Dios trae un remanente a reedificar la casa de Dios. Esdras, capítulo 7. Si vienes conmigo a Esdras, capítulo 7, versículo 9, dice así: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura para Amán, el Mardoqueo, el cual había hablado bien al rey. Entonces el rey dijo, perdón, este texto no está correcto. Este texto no está correcto. Ok. Veamos Nehemías 2:8. Atrás de Esdras está Nehemías 2:8. Ok, este es el texto que busco de Esdras, pero en Nehemías 2:8 dice lo siguiente. Dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad,
y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Así que, hermanos, fíjate cómo Dios comienza a contestar las oraciones y a moverse en la historia. Primero, Dios le dice a Ciro lo que él debe hacer para que el pueblo de Israel regrese. Levanta un decreto. Quiero que mi pueblo, mi remanente regrese. Luego le dice a Ageo, habla a mi pueblo que los que quieran venir y tengan deseo de venir con Zorobabel y puedan edificar la casa, vengan a la casa, a Jerusalén a reedificar la casa. Y luego Nehemías dice que la reedificación de la casa que estaban haciendo era según la benéfica mano de Dios. ¿Te das cuenta? Es Dios en medio de la historia. Es Dios contestando las oraciones de sus santos. Es Dios tratando de que su pueblo entienda de que si nos acercamos a Él, podemos ser bendecidos, pero si nos alejamos de Él, seremos disciplinados. Así que, hermanos, la historia de la humanidad está en manos de un soberano. Y dice Proverbios que el corazón del rey está en la mano de Dios, que Él lo inclina hacia donde Él quiere. Así que no tengamos temor, hermano, no tengamos miedo a lo que está sucediendo en Ucrania, en Rusia, en Europa, en cualquier parte del mundo. Yo sé que muchos han dicho que estamos a un dedo de la guerra nuclear. Pero hermano, si es que hay algo como eso, pasa algo como eso, ¿Dios no está a cargo de la historia? ¿Dios se olvidó de sus planes? ¿Dios se olvidó de Israel? ¿Dios se olvidó de nosotros? No. Entonces, al ver cómo Dios se mueve a través de la historia, ahora le tocó a los persas, ahora le tocó a Ciro, un rey malvado. Dios le dice a Ciro, ¿te acuerdas? Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón endureció su corazón, tuvo que traer 10 plagas y al final matar a sus hijos para hacerle entender que hay un Dios. Ahora Ciro, Dios lo levanta y le dice, deja ir mi remanente para que construyan un templo, el templo que había destruido Babilonia. Dios es el Dios de la historia. Amén, hermanos. ¿Recuerdas la historia en Mateo, Marcos, Lucas, cuando nos narra la historia de la venida de Jesucristo? Herodes, el rey malvado, mandó matar los niños. ¿Quién estaba en control de la historia? Dios. Y Dios permitió que eso suceda, pero su hijo no fue tocado. Y su hijo cumplió sus planes y sus propósitos para el cual Dios lo envió. Hermano, eso no te da a ti esperanza, eso no te da aliento de que tú estás aquí y si tú obedeces a Dios y te pones de parte de Dios, buscas a Dios, oras a Dios, te encomiendas a Dios, obedeces a Dios, ¿Dios no estará de nuestra parte? Hermano querido, quisiera esta mañana que te vayas pensando en este gran Dios maravilloso que tenemos. Controla todo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Así que vamos a ver la próxima semana cómo ese retorno, primero vino Zorobabel a reconstruir el templo, cómo vino Esdras a reconstruir la parte espiritual, a enseñarles la ley de Dios. Y cómo después Nehemías vino a reconstruir los muros. Una gran tarea. ¿Sabes? La iglesia es algo similar. Hay una gran tarea que hacer en la iglesia de reconstrucción. Jesucristo les dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y Efesios capítulo 2 dice que Jesucristo es el fundamento y los profetas, el fundamento donde está edificada la iglesia. Así que hay un fundamento que ya Jesucristo empezó y la iglesia eres tú, soy yo, somos nosotros que Dios está edificando ahora mismo para su gloria. Amén, hermanos. Así que te invito a que seas parte de la historia de Dios. Te invito a que juntos podamos ser trascendentes.
es su palabra, son las personas las que va a hacer trascendencia tu vida. Amén.